Todos estos hombres eran mocetones robustos, negros y marrones, zambos de indio, y aún tapes de chiripá y boleadoras, con vinchas en la frente para sujetar las greñas cerdosas. Varios perros enormes los seguían. También al oscurecer, se había encerrado en la manguera, algo distante de las casas, una tropilla de caballos y no pocos redomones, a las que más de un jinete había hecho bufar en la cuesta saltándolos en pelos por segunda domadura. Aquellos animales briosos, habituados al campo libre, metían alboroto de relinchos cada vez que sentían próximo el tropel de las yeguas que erraban azoradas por los alrededores. Los negros, munidos de cuchillejas mangorreras, se entretenían en cortar y sobar tiras de cuero vacuno en la cocina, a la rojiza claridad de mechas envueltas en cebo fresco que despedían una humaza espesa y nauseabunda. Improvisaban riendas, estriberas, cabestros y maneadores, en silenciosa actividad, y con cierto aire cerril y despavorido. Aquellos rostros retintos llenos de sajaduras, con los cráneos hundidos, las narices aplastadas de enormes hornallas y los labios de esponja salientes como chatos higos maduros, ropajes miserables, piernas al aire, brazos sin mangas y cintas de cuero de carpincho, aparecían imponentes, entre la atmósfera color de incendio en que se agitaban febriles, cual si el amor a la libertad y la esperanza de adquirirla a hierro y fuego, les hubiese devuelto el brío montaraz que abatiera la esclavitud. En una tapera de allí apartada 100 metros, podía percibirse en medio de la oscuridad un grupo numeroso de caballos, y de hombres a pie, que iban y venían en preparativos sigilosos, sin dejar de hablar en voz baja y de reír de una manera sonora de vez en cuando. Las mozas cuchicheaban asomadas a la puerta y al ventanillo de la pieza principal en que se habían reunido, como las vizcachas en las entradas de sus cuevas, y callaban de improviso, así que sentían los pasos o la voz bronca de Perico el bailarín. El bizarro capataz, lo era y de veras. Su presencia infundía respeto. Pasada medianoche, algunas de las que aún se conservaban curiosas e inquietas en el ventanillo, le vieron con gran asombro atravesar con su gran faca cruzada por detrás, botas, poncho, sombrero de paja y un trabuco en la diestra. Él volvióse de mal talante, y dio un grito. Todas desaparecieron como por encanto. Perico siguió su camino, refunfuñando, y entróse en otro rancho pequeño que servía de depósito de marcas, guascas y trebejos. En la puerta baja y estrecha estaban 3 hombres, que le siguieron al interior, alumbrado apenas por un candilejo cuya mecha tenía 1 pulgada de pavesa. Uno de aquellos hombres lo despabiló con los dedos. Púdose entonces distinguir mejor los objetos. Viera registró con la mano izquierda detrás de un fardo. Y extrayendo de allí un arma de fuego, pasósela a uno de los circunstantes, diciéndole: «Pa voltear godos. Serapio esa garabina». La tal arma era una tercerola llena de orín, de piedra de chispa, con la cazoleta descompuesta y la caja resquebrajada. Serapio la miró con mucha calma, balanceóla como para calcular su peso, y dijo a su vez, encogiéndose de hombros: «Más juego da un cañuto». Perico siguió manipulando, y a poco sacó del escondrijo una pistola de caballería, pesada y larga, cañón de bronce fundido, también de chispa. Y se la alcanzó a Basilio, quien al tomarla murmuró: «Ansina se puede roncar». Viera extrajo, por último, un sable sin vaina y con parte de la empuñadura rota, mellado en más de 1/3 de su hoja, que sin duda había servido para partir leña. Y dióselo a un negro cimarrón que aguardaba su turno, muy tieso y silencioso. «Buen serrucho. Hacele filo en la piedra, macachín». Los 3 hombres salieron, seguidos de Perico, quien les dijo con toda seguridad que muy pronto tendrían mejores armas, enviadas de Buenos Aires, donde por entonces se encontraba don José Artigas.
Algunos pasos más adelante, Viera tropezó con el domador Ramón, que venía en busca de un arma cualquiera para bregar con los godos. El capataz le dio su trabuco, con un saquillo de pólvora y otro de balines, cortados, y clavos que llevaba en los huecos del cinto. Debajo del dumbú, rodeando su ancho tronco en forma de pabellón, se habían colocado varias lanzas de moarra triangular, las unas, obra de un herrero de Mercedes, de hojas de tijeras de esquila, medias lunas de desjarretar y largos clavos cuadrangulares, las otras, enastados en cañas duras o en recias varas de guayabos, ostentando algunas banderolas tricolores a fajas rojas, blancas y azules. Cerca de estas armas había un grupo, como haciendo su vela. Y de este grupo se desprendían sombras de vez en cuando que se deslizaban por debajo del ventanillo, y que las mozas detenían al pasar, abriendo y cerrando aquel a cada momento al menor ruido, para proseguir sabrosas pláticas en voz baja, y permitir que las encariñasen los héroes de aquella temerosa aventura. Galanteos cerriles de una hora con la florcilla agreste en los labios y besos sonoros en las carnes tostadas y macizas, de pocas palabras y muchos manotones y golpes de zarpa, saltos de gato, montés, y verdaderos zipizape de encelamientos, hasta que la aproximación del bailarín de zancos ponía en desbande toda la hueste amorosa. Lucían las últimas estrellas en un cielo límpido y tranquilo, y comenzaba el alba a tender sus blanquecinos velos en el horizonte con sus orlas de rosas pálidas, cuando un movimiento acompañado de confusos rumores se operó alrededor de las casas. Los hombres montaban a caballo, entre chasquidos de rebenques, fragor de armas, escarceos de piafadores redomones y choques de jinetes que buscaban entrar en las filas en orden de marcha, a un flanco de la enramada. La voz de Pedro José Viera retumbaba atronadora a la cabeza de la columna hablando de libertad e independencia, y un grito formidable lanzado por 100 bocas respondía a su corta y viril arenga, entre los brincos y bufidos de los potros alborotados por la espuela y el vocerío. Las mujeres se lanzaron fuera, mozas y viejas, oprimiéndose entre sí, estrujándose y haciendo al fin compacto pelotón en torno del ombú, arrebujadas apenas algunas de ellas y todas con las cabelleras sueltas, desencajadas, temblorosas, escudriñando los detalles del cuadro que se ofrecía a su vista. Parecía soplar un viento de tormenta. Las medias tintas crepusculares cedían su puesto a los resplandores de la aurora que esparcía por campos y bosques su luz suave y tibia. La columna negra no se había aún movido. Las lanzas en alto se agitaban nerviosas, en pintoresca confusión de moarras, medias lunas, tijeras, clavos y banderolas. Los trabucos enmohecidos, las tercerolas inservibles, las pistolas sin baquetas, los sables viejos, las dagas de canales, las bolas retobadas con piel de lagarto de los zambos, los picas toscas de los tapes, todo se movía y levantaba con los brazos robustos, para jurar la guerra al opresor. Los instintos guerreros bramaban iracundos en aquella gran manada de pumas. Y las mujeres vieron de repente, como aquel conjunto de andrajos y de desechos que encubrían cuerpos vigorosos, de razas y de castas arrastradas por la misma idea y el mismo sentimiento, de cambujos bravíos y de negros de aspecto feroz, de bizarros tupamaros con luengas barbas y rostros blancos, desarmados algunos, pero entusiastas y resueltos. Vieron, como aquel conjunto de fierezas, cóleras y rabias tanto tiempo contenidas, se movía como una tromba entre torbellinos de polvo e imponente alarido, y alzaron entonces sus manos y agitaron los pañuelos en el aire, hasta que la tromba desapareció en el horizonte dejando en pos de sí una niebla parda en el ambiente, semejante a las espumas que el huracán arrebata a la cresta de la ola fragorosa y disuelve en el espacio. 29. El regreso de su excursión, fue cuando Ismael y su amigo se vieron atacados y perseguidos por una partida avanzada del preboste, cayendo prisionero Aldama, y refugiándose Velarde en los montes del Río Negro.
Se recordará desde luego, que, impuesto Benavides del suceso por boca del emisario, y de la carta de que fue portador, mandó que su gente ensillase los caballos de reserva, para ponerse en movimiento a la madrugada, y es aquí donde pasamos a reanudar el hilo de nuestro relato, y a desenvolver en su orden cronológico los episodios del drama. A 40 alcanzaba el número de los hombres de que disponía Benavides, diseminados en grupos en distintos lugares del bosque, pero muy próximos al potril donde acampaba el grueso de la fuerza. Los tupamaros figuraban en primera línea. Y, sabido es que bajo ese dictado irónico era como distinguían a los criollos o nativos los dominadores, comparándolos con los adeptos del animoso cuanto infortunado Tupac Amaru, dividido en pedazos al furioso arranque de 4 potros. Y aún a los innumerables próceres de la independencia de Sudamérica, sin excluir a sabios ilustres, que sufrieron otro género de suplicio, el de arcabuceo por la espalda. A esos tupamaros que sumaban las 2/3 partes del grupo, uníanse algunos zambos y negros y marrones, vestidos de andrajos, que vagaban desde hacía tiempo en compañía de las fieras, menos crueles con ellos que sus amos. Esta sufrida raza sobre la que habían refluido bajo otra forma de labor inicua el tributo real, el obraje, la mita y todas las cargas abrumadoras del sistema, era un continente estimable, vinculado al movimiento por el derecho a la libertad y a la vida. Y en aquellos tiempos legendarios no es menos luminosa que la de los criollos, la ruta que los batallones negros sembraron de proezas inmortales. 3 o 4 indígenas completaban la partida, los más de ellos con vestimenta primitiva, muy diferente a los trapiches y guiñapos de los negros. El quillapí de venado y la camiseta de piel, constituían todo su ropaje. Habían reemplazado por lanzas largas sus aljabas de flechas cortas, y llevaban a la cintura boleadoras y cuchillos. Con siglos de existencia esta raza indomable no debía salir de su edad de piedra. No obstante, ella era como el nervio del desierto, en perpetua vibración. Por reiteradas veces en combates parciales, españoles y portugueses habían sentido el rigor de sus venganzas. Los yaros y los boanes les rindieron tributo de la vida. Y ahora, reducidos ya a un número pequeño de guerreros, persistían errantes en el suelo de sus mayores, sin ideales ni creencias, sin otro vínculo de familia que la junción sexual, ni otra pasión por la tierra que el instinto fiero y duro que crean y agigantan el desierto y el clima. La tribu se conservaba arisca y soberbia, no reconociendo más ley que la de sus caciques, y en sus marchas vagabundas hacía pesar sobre el país ya poblado la fuerza de sus hábitos desoladores. Algunos, sin embargo, se apartaron del aduar al primer grito de guerra, y se reunieron con los matreros. Fueron estos, mocetones que habían crecido en trato frecuente con los tupamaros, y cuya costumbre llegó al fin a modificarse en ese roce, en sentido de suavizar la crudeza de su barbarie. Servían para la pelea, eran ágiles y vaqueanos. Afianzaba su lealtad, un odio inveterado y profundo a los conquistadores. Por eso se les veía en una u otra partida revolucionaria, de a 2 o 3, como dispersas y estériles semillas de una raza condenada a desaparecer con su oscura etnología, formando con los mestizos, negros y cambujos esa mezcla caprichosa de piel de tigre que en los grandes años del valor heroico se fundió en la masa de que había de surgir un pueblo nuevo. Entre aquellos de que hablamos, apartados de la tribu, la que al fin había de entrar también por su cuenta en la lucha, distinguíase a Periá, por sus calidades de sabueso. Poseía este indígena todas las que eran características o típicas de su raza, en grado notable. Buena talla, cabeza erguida, frente abierta, perfiles regulares, ojos pequeños, negros, relucientes, de extraordinario poder visual,
dentadura blanca y vigorosa, cabello cerdudo, miembros robustos, pie corto y bien conformado como la mano, algunos pelos lustrosos y gruesos sobre el labio, la piel negruzca, el oído fino y sutil, y un olor acre de bestia feroz. El efluvio charrúa tenía en realidad mucho de felino. Denunciábase a la distancia como emanación de caverna o de guarida, por el unto de los cuerpos con grasa de alimañas o de potro que usaban quizás como preservativo contra la crudeza del aire. Aperia, sin ser una excepción, solía bañarse en los días de gran calor, rompiendo con los hábitos de indolencia de su tribu. Y cuando él salía del cauce en que se había zabulido como un carpincho y saltaba al ribazo, algún criollo decía al persignarse, desnudo, para bañarse a su vez: deja que corra la agua al remance, que ha quedado overa. La fuerza así compuesta por elementos tan heterogéneos, obedecía como hemos dicho a Venancio Benavides, ex clase de caballería de milicias y oriundo de Soriano. Hombre de grande estatura, músculos de acero, gesto adusto y caviloso de taimonia soberbia, forrado en pasiones e instintos, y predestinado a agitarse y a morir en la acción, que empezó para el patriota en una mañana de gloria y acabó entre las sombras, bajo las banderas del rey. Venancio tenía que incorporarse a Viera el día último de febrero en el paso Denis del Arroyo de Asensio para lanzar unidos el grito de independencia. Y forzábale a ese paso la premura del tiempo, así como la necesidad de levantar algunos parciales, ya prevenidos de su tránsito por el distrito. En prosecución de este plan, puso al indígena en campaña, librando a su sagacidad el descubrir la posición exacta del fuerte destacamento de caballería que vigilaba las orillas del monte, y en cuyo poder había caído Aldama en la tarde anterior. Aperia montó en pelo su overo, cogió la lanza, y escurrióse por la picada, cuando ya se iban alejando las sombras de la noche. La columna empezó a su vez el desfile, uno en fondo, abriendo la marcha Ismael. Había tenido este tiempo para asar su mulita, de la que iba saboreando una pierna con deleite. Otro trozo con concha, pendía del fiador, en previsión de las emergencias posibles. Aperia franqueó cauteloso la picada, después de inspeccionar a pie las proximidades de la salida. Su vista viva y penetrante había sondado bien la sombra. La naturaleza que ha concedido a ciertos seres a más de la pupila una luz fosforescente para guiar su marcha y descubrir la presa, no había sido menos próvida con él, pues que podía con su ojo pequeño y brillante competir en las asperezas del rastro con el del gato montés en acecho. Fuese recorriendo los contornos al paso, echado sobre el cuello de su caballo, con cuya crin cubríase una parte del rostro. Por algunos instantes se enderezó, y estuvo mirando a todos los vientos, y no percibiendo nada, continuó su avance hasta un barranco que remataba el declive de una loma enhiesta. Allí, el overo fue acortando el paso, piafó bajo y sordamente 2 veces, y se detuvo con el hocico estirado y las orejas tiesas. La mano de su amo acaricióle la frente y la nariz, y bajóle con suavidad la cabeza. El overo quedóse sosegado. XXX el charrúa se desmontó, y púsole manea. Echóse luego en tierra sobre el vientre, y fuese arrastrando entre las matas, evitando en lo posible todo ruido. Las rótulas y los codos a manera de rodillo, impulsaban vigorosamente su cuerpo, que al deslizarse en la espesura parecía desarticulado o elástico. Esa marcha de jaguar y de reptil tuvo sus pausas. Deteníase el indígena por momentos, apoyábase en las manos arqueando los brazos y levantaba poco a poco la cabeza, hasta dominar con su visual el mar de las hierbas. Enseguida, satisfecho de su observación, renovaba sus esfuerzos, procurando dominar la cuchilla, verdadero punto de mira para el logro de su pesquisa. Nada había visto hasta entonces que le inspirara sospechas. El campo parecía desierto.
Sin embargo, después de arrastrarse breves momentos, ya próximo a la cresta de la loma, el charrúa aplicó el oído al suelo, y estúvose escuchando inmóvil por algunos minutos. Hecha esta experiencia, siguió avanzando con mayor cautela, y esa lentitud propia de la alimaña que ha husmeado su presa, alzada la frente, fijos los ojillos negros en la sombra y hundido el cuerpo en la maleza sin descubrir el dorso. Pronto llegó a la cresta, apartó con las mejillas el pastizal seco, y púsose a escudriñar la ladera. 5 o 6 hombres, 2 de ellos a caballo, y los demás sentados en derredor de un fogón reducido a brasas, distinguíanse en el declive. Allá en el fondo, a 3 o más cuadras de distancia, veíanse otros fogones casi apagados y un considerable número de sombras que iban y venían, de hombres que recorrían tal vez los vivacs, y de caballos que giraban en torno de sus estacas, pellizcando las hierbas. Aperiace estuvo quieto. Luego que hubo observado, púsose boca arriba para tomar resuello, arreglóse el quillapí, y rascóse las espaldas en las raíces, al igual de un mastín de estancia que ha corrido todo el día detrás de la hacienda arisca. Bien necesitaba de ese refriegamiento, pues que en su tronco embadurnado los insectos habían hundido sus aguijones, en tanto él los había ido espantando de sus sitios de reposo. Siempre echado, giró luego sobre sus vértebras dorsales como un trompo, y empezó a retirarse en la misma forma en que había avanzado, deteniéndose y aplastándose bien a la tierra lo mismo que un gusano retráctil y sutil, toda vez que percibía el más leve rumor. Cuando llegó al lugar escabroso en que se encontraba su caballo, comenzaba a elevarse en tenues velos del suelo una niebla cenicienta que hacía juego armonioso con los primeros indecisos resplandores del alba en las alturas. Aperia se incorporó, y llegóse a su cabalgadura que al reconocerle resopló con las narices bien abiertas, y desprendiendo un pedazo de cuerno o chifle, con tapón de madera, del lomillo, bebióse un buen trago de aguardiente con la mayor tranquilidad. La partida, en tanto, había seguido avanzando hasta el barranco a marcha lenta y pausada, tendida en línea de combate. Y llegó a reunirse con el charrúa antes que éste hubiese andado 10 varas al paso de su overo. Aperia se acercó a Benavides, cuya figura corpulenta se destacaba al extremo derecho del ala. Y, levantando el brazo, señaló con firmeza el rumbo. La hueste se detuvo un instante, en medio de profundo silencio, apenas interrumpido por algún escarceo impaciente o el roce de las rodajas. Las lanzas y los sables en posición horizontal, se agitaban a intervalos, entre esas voces bajas o ruidos sordos que tanto se asemejan al resuello del tigre en la oscuridad. Pocos pasos a retaguardia, 15 o más hombres formados en escalón constituían la reserva, también con las armas bajas, en actitud de pelea. A poco prosiguió el avance con el sigilo posible entre la niebla. Pero, antes de coronar la hueste la cuchilla, resonó un estampido. Y una bala de tercero la pasó silbando por un claro de la fila, hiriendo a un hombre de la reserva. A esta detonación, sucedióse un alarido formidable. Y la hueste se lanzó a toda rienda, salvando la loma y la ladera con la celeridad de una manada de potros, hasta caer sobre la tropa acampada en el llano, en momentos en que buscaba su formación entre espantoso desorden. Fue aquello como un choque de hierros que se rompen. Voces enérgicas, gritos salvajes, sordas caídas, chasquidos de rebenques, rotura de astiles, desenfrenadas carreras, ahogados lamentos, relinchos despavoridos, fogonazos, blasfemias, maldiciones, y después un tropel prolongado de fuga, negros fantasmas alejándose del lugar de la sorpresa como en alas del viento, botes de lanza en el suelo, siniestros golpes de sable sobre cuerpos que se revolvían bajo los caballos derribados, pavoroso torbellino de hombres y cuadrúpedos en la tierra estremecida bajo los cascos con el redoble del trueno.
La gente del preboste había sido deshecha y dispersa con una sola carga, en las que 100 rabiosos gritos de guerra hicieron el efecto de otros tantos clarines. 5 minutos después, había rendido la vida el que no se había librado a la fuga. Yacían por tierra hombres de uno y otro bando. En cierto sitio, un grupo despenaba a 2 o 3 moribundos con golpes de gracia. En otro, los negros y marrones despojaban los muertos de sus prendas. Y en círculo más extenso perseguíanse algunos caballos enjaezados que vagaban sin jinetes por las alturas con las riendas destrozadas y los aperos revueltos. Esta refriega oscura duró lo que una tromba. Benavides cruzó el campo, haciendo recoger a su paso las armas blancas y tercerolas de pedernal esparcidas por las hierbas, que debían servir a los que en defecto de lanzas habían cargado a cuchillo. Y llegóse hasta una tapera, resto de un ranchejo de paredes de tierra y ramas que alzaba sus picachos de lodo seco junto a un pedregal riscoso. Allí se detuvo a esperar el regreso de los compañeros que habían seguido la persecución fuera del campo, en banda dispersa, o a grupos aislados. El charrúa rastreador que iba junto a él, enrollándose en el brazo un poncho de bichará habido en buena brega, díjole muy pronto con su voz muy queda, señalando al interior de las ruinas donde sus ojos parecieron descubrir algo sospechoso. Mirá, amigo. Venancio volvió el rostro, y dirigióse con la lanza baja al sitio, preguntando con acento ronco y fiero. ¿Quién se revuelve en la tapera? Hombre güeño ha de ser, contestó una voz varonil. Desenrie de este pie de amigo, comendante, que aquita al dama dende ayer, todito amarrao. Benavides lanzó una exclamación de agradable sorpresa unida a un terno enérgico, y clavando en tierra la lanza, se arrojó del caballo. Pero, no tan presto, que ya a Periano se le hubiese anticipado, y estuviera cortando con mano diestra las ligaduras de nudo potreador que imposibilitaban al prisionero el uso de sus miembros. Creíbamos que ayer no más te hubieran despachao, muchacho, dijo Venancio alegremente, al oprimirle la mano con ese aire de protección propio de un cabo de milicias convertido en caudillo. Cuasi fue ansina, por Cristo. Arrímate, enfiel, que me caigo de escaldao y emprestame tu chifle pa darle un beso. Apería sacó su cuerno retaseado, en el que Aldama sorbió algunos tragos. Ya más entonado y contento, volviólo a su dueño, diciendo: Quiede a indio, pero da calor. ¿Y qué es de Ismael? Atrás de los godos, dijo Benavides. A la cuenta no lanceó a gusto aquí en el bajo. Ya vuelven los muchachos. Aldama salióse tambaleando de la tapera. En tanto el charrúa montado ya en su overo, lanzábase a escape sobre un caballo ensillado cuyo dueño quedara sobre el campo. Un tiro certero de boleadoras le sujetó de los corvejones, a pocas varas del sitio. Momentos después, el caballo sentía en su cuello húmedo la mano de Aldama, quien no satisfecho de su alzada y contextura le motejaba de mancarrón bichoco, y decía riéndose a Aperia: Ayúdame a bolear la lisiada, enfiel. Iban en tanto llegando al campo de la sorpresa los hombres que de él se habían apartado en la fiebre de la pelea. Recogíanse los despojos, vendábanse con tiras de ropas las heridas, y a la voz imperiosa de Benavides se entraba en formación para emprender la marcha hasta el pago de Viera. Antes que abriese el día, movióse a gran trote el escuadrón, devorando en pocas horas largas distancias, y recogiendo al paso nuevos contingentes. En el arroyo de Asensio, donde esperaba el refuerzo Pedro José Viera, hizo alto, confundiéndose en una aclamación unánime y vibrante los gritos de todos los pechos. Independencia o muerte. Esta hueste debía iniciar ese mismo día con la toma de Mercedes, la serie de sus triunfos. Cuando a mitad de la jornada se dio en la marcha de que hablamos una tregua al escuadrón, notó recién Benavides que Ismael faltaba de las filas.
Esta ausencia, al parecer inexplicable, debíase a un accidente serio, ocurrido en la persecución. Ismael, ardiendo por desagraviarse de la que había sufrido con Aldama, disipado el entrevero y producido el desbande de los enemigos, lanzóse sobre los dispersos con todo el arranque de su alazán. Y fue así como su lanza logró alcanzar por la espalda a más de uno de los fugitivos que derribó en medio de las tinieblas, sin detenerse en su osada carrera. 31 a media legua del lugar de la sorpresa, y llevando siempre su caballo a gran galope, Ismael no pudo apercibirse sino cuando era tarde, que se había entrado en un estero peligroso. La tierra se ahondaba bajo los cascos. El sufrido alazán de Viera luchaba a saltos, para hundirse cada vez más en los tembladerales o sea tremedales, de que estaba sembrado el suelo. Al principio encajóse hasta las rodillas en el lodo, arrancándose con brío en cada hundimiento. Pero, luego llególe la masa viscosa al pecho, y los esfuerzos potentes fueron creciendo, al punto de alzarse sobre los remos delanteros desesperado, sepultando en aquella gelatina negra y espesa sus ancas por completo. Todavía pugnó, hacia adelante, sin obedecer ya la brida. En sus supremos arranques desvióse de la recta, pisó firme, se abalanzó torpe y asustado, volvió a hundirse en otra ciénaga traidora, zafóse nuevamente esparciendo en su redor una lluvia de barro. Y al resoplar de contento y orgullo, dio un brinco, y tornó a perder pie en una olla gelatinosa donde se sacudió en vano breves instantes con las crines pegadas al cuero, para quedarse al fin inmóvil, trémulo y rendido. Aquella cima blanda y correosa, parecía absorberlo. Fíate en la Virgen, murmuró Ismael con sorda rabia. Y sondó el fondo con su lanza. Había más de 1 metro, y asimismo ese fondo no era muy sólido y consistente, a juzgar por la facilidad con que penetraba el cuento del astil al más pequeño empuje. Ismael se quedó indeciso, casi hincado sobre el lomillo. El alazán no daba señales de vida, inerme en su sepultura de lodo. Había cesado todo ruido de persecución en los contornos. Solo el bolido de los patos salvajes, que cruzaban en bandas sobre la cabeza de Ismael, transformado en estatua ecuestre de barro, interrumpía a intervalos la profunda calma de la atmósfera. En aquella posición difícil, era forzoso esperar el día que no tardaría ya en aparecer. Resignábase a ello Ismael, tras un nuevo esfuerzo de su parte, que solo hizo hipar su cabalgadura sin conseguir moverla del cieno, cuando llegó a vislumbrar un bulto que se arrastraba lentamente a uno de los flancos, como quien evita perder la costra firme o lengüeta de tierra sólida que serpentea en los tremedales sirviéndoles de línea divisoria. Un olor particular hirió su olfato, e imaginóse al principio que le rondaba una fiera, atraída por sus juramentos enérgicos y por las violentas sacudidas del alazán al chapuzarse en las cuencas traidoras. Pero, pronto modificó su creencia, así que el viento trajo a sus narices un efluvio de grasa o pella de peludo, y díjose: «Indio se me hace». El bulto se detuvo a mitad de su marcha, y Velarde quedó con su vista fija en él, y la lanza cruzada por delante del rostro y el pecho, verticalmente, en previsión de una flecha corta o de un golpe de bola. Apenas la aurora dilató sus luces por el espacio e hiciéronse algo distintos los objetos, Ismael bajó la lanza, y sin dejar de mirar con fijeza su fantasma, dio una gran voz al reconocerle. Tacuabé. El bulto que se escurría sobre el verde, era en verdad uno de los indios amigos de la partida de Venancio, así llamado, que a impulsos del instinto del carcheo, había llegado hasta allí en la persecución, y husmeaba a la distancia una presa, creyendo que el que se debatía en las ciénagas era un soldado de la fuerza dispersa.
Con su oído sutil y su mirada perspicaz, se había venido al rumbo, atando antes su caballo a una sombra de toro de las que cubrían a trechos el llano, y puéstose a atisbar los movimientos desesperados del jinete, avanzándose al fin con el cuchillo en la boca por el terreno firme y angosto que formaba como istmos en aquella red de pantanos. Al grito de Ismael, el indio levantó la cabeza, y púsose de pie. Lo que él creyó presa segura, era Blanco amigo. Pronunció en voz baja y en su idioma algunas palabras, y fuese acercando muelle y lentamente. Ayudó, mudo e impasible a Ismael, haciéndole saltar en seco, a 2 varas apenas del sitio en que se hundiera el alazán. Y, después, siempre sin decir palabra, cogióle la bota de cuero de nutria que llevaba atada a la cintura, y se la empinó en la boca trasegando largos sorbos de aguardiente. Dio un ligero chasquido con la lengua y los labios, y púsose a mirar el horizonte. Ismael sacó un trozo de tabaco negro del cinto, cortó con su cuchillo un pedazo y dióselo a Tacuabé, diciendo con todo su aire calmoso: «Pa mascar». El indio cogió el tabaco, lo mordió despacio arrancándole un fragmento con sus dientes blancos, pequeños y cortantes como cuchillas, y comenzó a revolverlo en la cavidad bucal sin un solo visaje. Ismael, entretanto, tiraba del cabestro, y azuzaba al alazán con el rebenque para que abandonase la olla de lodo pútrido. Lo que consiguió después de ruda faena, arrastrando al animal casi entumecido por la costra sólida, iluminada ya por el sol naciente. Tacuabé seguíale silencioso, reuniendo en la boca buena cantidad de zumo de tabaco, para confundirlo y tragarlo luego con un buche de alcohol. Abandonaban aquellos sitios atormentados por el tábano y la mosca brava, cubiertos de barro y de abrojos. Lejos de ellos, Ismael echó pie a tierra junto a una cañada de aguas transparentes. Desencilló su caballo, tendiendo al sol las piezas de su recado después de lavarlas, y desnudóse a su vez, para hacer lo mismo con sus ropas. Enseguida obligó a entrar al agua al alazán, y le roció bien los lomos. Concluida esta diligencia, condújolo a un trecho de pasto alto, en donde bien pronto el caballo se revolcó hipando. Después, quedóse él con la vista en el agua. Descalzóse las espuelas y las botas, que frotó con los dedos en la corriente hasta limpiarlas del lodo, y tirándolas sobre la hierba, dijo, resollante: «A sacar la mugre». Y se entró en la cuenca, donde se zabulló, resurgiendo a poco con la cabellera de mujer negra y lustrosa, distendida a lo largo del cráneo y de la espalda, cuya blancura hacía contraste con su cuello tostado y enrojecido. Tacuabé, lejos de imitarle, dejó pastar a su caballo sin bajarle la dura carona, ni extraerle el bocado que le servía de gobierno. Por su parte, él se echó en el suelo boca abajo, masticando ahora un trozo de la mulita de Ismael que habíase atrapado por rapaz instinto. Y contemplábale en sus chapuces, con un gesto de glacial indiferencia, caídas las greñas sobre los hombros y rozando las hierbas, en las que se escondía su cuerpo lleno de untos, tierra y costurones. Una hora más tarde, alejábanse a buen trote de este lugar. En la imposibilidad de seguir la columna de Benavides, que debía haber emprendido marchas forzadas por rumbos desconocidos, Ismael se determinó a sepultarse de nuevo en los montes del Río Negro. La existencia azarosa del matrero reinicióse para él por algunos días. Hasta que al caer de una tarde, Tacuabé, que había desaparecido desde muchas horas antes, entróse al monte con la nueva de que andaban amigos en el campo. El indio no se había equivocado. Una fuerza revolucionaria campeaba entre los 2 ríos, llamando a sus filas a los hombres valerosos, al grito de independencia. Ismael y Tacuabé ocuparon en ese nuevo escuadrón su puesto de combate. 32 Aquella fuerza a que se había incorporado Ismael, se componía de los contingentes reunidos de la zona comprendida entre los ríos Yi y Negro.
y venía comandada por Félix Rivera, vecino de excelente fama y prestigio, a la sazón quebrantado por una dolencia que debía concluir con él a las pocas jornadas. Félix, como todos los tenientes que sirvieron al principio de la lucha, era un jefe improvisado, si bien hubiese figurado en calidad de oficial de milicias bajo el régimen colonial. Patriota y resuelto, su gruesa partida le seguía con fe, mal armada, pero llena de entusiasmo y de denuedo. Aquel nuevo escuadrón buscaba a través de las grandes distancias, lo que por otros rumbos lejanos venían intentando otras huestes, su unión con el núcleo principal, o con los grupos ya organizados en cuerpos compactosa manera de esas ondas rumorosas que en las playas de Maldonado se van sucediendo en escalones para refundir al fin sus bramidos en un solo y colosal estruendo. Algunos indígenas, expertos y durísimos jinetes, acompañaban esta columna, también, guiándola a uno de ellos como vaqueano por esteros y montes, cuyas entradas y vados descubría con certeza entre las sombras mismas de la noche. La tropa revolucionaria, forzando sus marchas, entróse en las serranías de Minas, escurrióse por sus valles prolongados y estrechos, engrosándose aquí y acullá con distintos grupos. En una de esas marchas ocurrió un suceso interesante. Llamaba la atención en el campamento un gauchito conversador y simpático. Veíasele de fogón en fogón, echando su cuarto a espadas en todas las cuestiones de bregas y carreras que en ellos se departían. Cuando no en juegos de manos o de rebenque con otros compañeros, canchando con estrépito. O en disputa acalorada sobre de quién era la trampa en una partida de taba. Y no pocas veces apoderándose del mate y aún de la caldera ajena, para servirse a su gusto del brebaje mientras durase el agua caliente. Al principio, esto ocasionaba pendencias y altercados. Pero, como el mozo era hermano del jefe de la partida, tolerábasele con frecuencia su espíritu de travesura. Por otra parte, hacía el uso de chistes y gracejos que acogían bien los paisanos, y le daban lugar de preferencia en los fogones. Ciertas cualidades externas, por decirlo así, recomendáronle también desde el principio. Diestro para el caballo, siempre en continuo movimiento, campero sagaz, rastreador certero, su actividad y osadía tenían pocos ejemplares. No obstaban estos méritos a que él gastase bromas de mal género con sus camaradas. Reíase luego de los reclamos y protestas. Decidor, insinuante, socarrón y liberal en sus hábitos, daba lo propio sin reservas, así como echaba mano de lo que no era suyo por una propensión casi ingénita, a semejanza del zorro y de la urraca. Tenía en los ojos una mirada constante de pilluelo, y en los labios alguna ocurrencia picante y sabrosa que desarmaba casi de súbito, como un golpe de lanceta en la sangría. Jovial, quiebra, comadrero, entraba a un pericón con los brazos abiertos, la cabeza echada atrás, el vientre en giro de peonza y las piernas encogidas, embrollando o aturdiendo a las criollas, que concluían por aficionársele, y dar lugar a alguna gresca de sable y daga. Las chinas y el juego le sacaban de quicio. Sus sensualismos rayaban en extremos. Por manera que, siendo su organismo vigoroso, la saciedad era difícil. Después de un baile o una orgía grotesca en los ranchos, montaba a caballo contento, y aun cuando fuera nocturna la marcha, de crepúsculo. Crepúsculo, él amanecía tieso y firme, cual si formara parte integrante de su cabalgadura. Sin monedas en su cinto, transformábase en taimado y taciturno, adquiriendo entonces una movilidad increíble su natural inquieto, hasta conseguir la satisfacción de su apetito insaciable. La pasión del juego le subyugaba por entero y por esta circunstancia traía alborotado el campamento, en cada uno de cuyos vivacs dejaba lenguas ganase o perdiese. Esa pasión lo había hecho su siervo, al igual que una viciosa llena de encanto al mancebo ardiente que consume en sus brazos.
Jugaba pues sin escrúpulos por tendencia irreductible, sin importársele nada del juicio o la censura de los otros. Esta propensión tomó desarrollo incremento en su vida errante, y en su roce familiar con los matreros, entre los cuales había buscado refugio al alejarse de la casa paterna. De esta existencia errática pasó a la no menos agitada del campamento revolucionario, en el vigor de su juventud, perfectamente conformado para la lucha, física y moralmente, a la vez que lleno de resabios y de instintos indomables. Era centauro, guerrillero, gauchi político, bailarín, taur, manirrota, tramposo, camorrista. Y en el desenvolvimiento gradual de estas calidades, los paisanos concluyeron por mirarle con interés. Como buen engendro del clima, él poseía, y ellos se apercibieron del fenómeno, algo del puma, del zorro y del ñandú. Tenía la faz morena, nariz bien delineada, frente de regular amplitud, boca de labio inferior carnudo, el torso erguido, garboso el continente. Cierto aire indígena le llenaba de originalidad y colorido. El viento, el sol, el aroma sensual de las soledades habían oscurecido más aún su tez, y nutrido sus pulmones. Los paisanos conocíanle bajo el nombre de Frutos, corrupción del defructuoso. Al principio chocó él con Ismael. Pero, muy pronto, descubriéndole Frutos la dureza de la fibra, hízose su amigo, con esa viveza peculiar que debía caracterizarle en lo futuro para conocer y sondar los hombres. El joven gaucho de cara de mujer y entraña de valiente, fue desde entonces su camarada de fogón y de aventuras. Un día que jugaban al naipe, sorprendió a Frutos el aviso de que su hermano Félix se encontraba moribundo en su tienda de ramaje, y que deseaba hablarle. Algunos de los hombres del comando subalterno, alféreces y sargentos, se habían reunido ya en la tienda cuando Frutos llegó apresuradamente. Félix dirigió entonces la palabra a la reunión, manifestando que, próximo a su fin por la agravación sobrevenida en su dolencia, interesaba a la causa que se designase cuanto antes la persona que debía sucederle en el mando de la fuerza, hasta tanto de José Artigas resolviese sobre la efectividad del nombramiento. Que al efecto, indicaba él a su hermano Fructuoso, como su reemplazante, y pedía a todos sus compañeros de armas le prestasen respeto y obediencia. Esta expresión de última voluntad de un hombre patriota, fue acatada en el acto. Así también lo imponía la fuerza de la costumbre. Producido el fallecimiento poco después, Frutos fue reconocido en su nuevo carácter por la milicia. El travieso campero sintió entonces por primera vez quizás, una impresión profunda de halago e íntimo goce. Mandaba una hueste. Recién se apercibía que en medio de las borrascosas pasiones de sus 20 años, existía una, absorbente y despótica, verdadero acicate de su genio activo, díscolo y enredador, la ambición de mando, que había de arrastrarlo desde la escena de terribles vorágines, al Fausto y a la pompa de la vida regalada. Frutos empezó a crecerse, y supo hacerse obedecer. Era dominante, y tenía todo el instinto de absorción que singulariza al régulo. El caudillo surgía de su agreste envoltura, en los albores de juventud, encelado y brioso, lo mismo que el semental que se larga del potril rumbo a la dehesa, con las crines revueltas y el ojo hecho ascua. Todos los gustos sensuales y las ambiciones ardientes rebosaban en el fuerte temperamento de Frutos, sin que en su cerebro mermase nunca el fósforo de la astucia. Y en su nueva posición, caudillo y obedecido, señor de lanza y banderola, comenzó a acampar con altiva osadía. Este tipo criollo, fundido como se ve en molde nada común, debía ser en el andar de los tiempos un candidato seguro a la admiración de las huestes indisciplinadas, a la vez que a los altos puestos y honores. Debía serlo. Como todos los hombres que hacen gesto enérgico al destino, presintiendo quizás dentro de sí mismos la mayor suma de audacia y de vigor, no se preocupaba seriamente del futuro.
Tenía fe en las circunstancias en medio de las cuales había surgido, en la corriente del tiempo en que se embarcaba, sin dejar en pos más que recuerdos tristes de juventud turbulenta. Cuando el mocetón de una tribu ya diezmada y abatida se resolvía a abandonar el toldo, a las márgenes de los grandes ríos, en busca de más profundas soledades, ahuecaba groseramente un tronco, fabricaba una pala y se abandonaba osado a la aventura, enhiesta la pluma de ñandú en su cráneo, el carcaj al flanco, y una sonrisa de desafío en sus labios. Ese camino andaba, y le llevaría lejos. Las revoluciones son, en cierta manera, caminos que andan. Y Frutos se lanzó a sus olas, solo, pobre, licencioso, sin miedo al contraste, anhelante de impresiones, resuelto, con muecas de desprecio al pasado y mirada de halcón al porvenir, en cuyos senos oscuros se elevarían pedestales a la prepotencia personal. No llegaría él a imponerse algún día. Se creía apto para arrastrar masas, a fuer de arrojado, dúctil, sagaz, maleable, vicioso, pendenciero. El ingenio se anidaba bajo sus párpados, y en sus manos estaban presas todas las mañas. Jinete duro, marchador infatigable, hablador locuaz, camarada libertino dentro y fuera de su tienda, con rasgos de generosidad y nobleza en medio de su misma disipación conocía el secreto de seducir y de imperar sobre la hueste, cuidando de no hacerla conocer nunca el rigor de la disciplina ni la regla del orden. Pues, no poseyendo el mismo escuela militar, sabía bien que el prestigio se cimentaba sobre la abolición absoluta de la ordenanza y de la pena. Podría comparársele a caballo, en sus marchas vertiginosas, al ser biforme que abatiera la masa de Hércules, porque era en realidad un ágil centauro lleno de fuerza y de osadía. En este tronco extraño sin fondo moral único tal vez en su género la savia producía, como hemos dicho, buenos y malos frutos. Por manera que se mezclaban en él las más toscas vulgaridades, con las inspiraciones y arranques de un espíritu inteligente. Parecía llamado a improvisar en todos sus conflictos actitudes singulares, cediendo sin esfuerzos o ensamblándose en las situaciones críticas como la madera fina sobre la gruesa. En su vida de campamento dio a la astucia lugar preferente, sin perjuicio de la iniciativa en la acción. Semejante al metal que se extiende bajo el martillo, o en hilos delgados casi impalpables se doblegaba o escurría, y ponía miedo a sus propios bríos, con la misma asombrosa facilidad con que los exasperaba y embravecía en hora oportuna. 33 En la época en que lo presentamos, Frutos era muy joven. Sus 23 años no cumplidos, que desbordaban savia, se envanecieron en los primeros días con los honores del mando. Tenía él una hueste para pelear y vencer a los godos, y era preciso mostrarse jefe. El fuero del caudillo principió a regir. Organizó la gente a su manera, y el movimiento ordinario de la mesnada llegó a convertirse a veces en torbellino. Las marchas y contramarchas se sucedían con velocidad extrema. Considerables caballadas recogidas por doquiera, precipitábanse en ruidoso tropel a retaguardia y a los flancos de la columna. Acampábase en sitios donde abundara la hacienda flor, o sea gorda y selecta, para voltear reses cuya carne hiciese olvidar al soldado sus fatigas. Dormíase pocas horas por la noche y quedaba desierto el campamento antes de romper la aurora, cuando no se hacía camino de tarde al alba, y sueño a la luz del día. Aumentábanse las filas con desertores y matreros, algunos de ellos acompañados de chinas crudas pero jóvenes, y no pocas agraciadas, que eran el regocijo del comandante. Fabricábanse lanzas en las herrerías del trayecto, y se perseguía a los destacamentos aislados que refluían hacia la capital para formar núcleos y resistir la embestida. Todo aquello, a no dudarlo, traía alarmados a los defensores del sistema secular.
Parecía estrecharse su círculo de acción, reducirse a un espacio sin holgura, pues de todos los vientos llegaban los siniestros voceríos de la gente sublevada. Era que al grito de independencia, extraño, nuevo, seductor, hiriendo en lo vivo los instintos y halagando vagos anhelos, iba en repercusiones vibrantes extendiéndose por comarcas y desiertos. A sus ecos, los criollos respondían lanzándose a las armas. Y hasta el salvaje en sus toldos levantaba la cabeza, para arrojar un alarido de guerra. En medio de sus correrías y rápidos zigzags por sierras y montes, supo frutos que los vecinos de Maldonado se habían adherido al movimiento bajo las órdenes de Manuel Francisco Artigas. Y en el deseo de presentarse ante el jefe superior que debía ya pisar el suelo de su país, con un contingente considerable, resolvió invitar a la reunión con las suyas, aquellas milicias, para emprender enseguida la marcha a través del territorio. Ismael ofrecióse como emisario. Continuaba su odisea borrascosa. Habíase apoderado de él un afán insaciable de movilidad. Aparte de sus hábitos de vida errante, parecía haberle transmitido algo de su fluido vertiginoso la vorágine del tiempo. Su natural indolente gozábase en las emociones de la aventura y del peligro, como si ellas le hicieran olvidar alguna pena negra. Halagábale la posibilidad de volver a las riberas del Santa Lucía con una partida gruesa de hombres guapos, y de campar por allí a punta de hierro, dejando solo a Dios que perdonase. La travesía pues a Maldonado, le cautivó, en la esperanza de encontrar entre las gentes de los esteros y valles, quienes se resolvieran a entrarse en el riñón del país. Esta vez, como se verá, Ismael estuvo certero. Frutos diole 5 hombres, entre los cuales se distinguía por su cuerpo macizo nuestro indio Tacuabé. Y dijo a Velarde, al despedirlo, señalándole al charrúa: es de los pocos mansos. Hacelo rastrear el rumbo. Tacuabé se había puesto delante, montado en un oscuro de planta vigorosa. Ismael siguió sus pasos, mirando de soslayo la robusta contextura de su camarada del estero. Pertenecía en realidad a la misma raza indómita, cuyos últimos guerreros al escapar chorreando sangre de la matanza de la Cueva del Tigre, 20 años después, habían de decir al caudillo impasible, y entonces prepotente: mira frutos, matando amigos. Para perderse en las selvas del norte y librar el último combate a muerte, en el que su último cacique como trofeo de expiatoria hecatombe debía enastar en el hierro de su lanza las venas de Bernabé, uno de los orientales más bravos que haya abortado la leonera de los caudillos. 34 En tanto ocurrían estos hechos en la zona del Levante, hacia el centro del país tomaba proporciones el hervor revolucionario, venciendo resistencias y arrastrando a los hombres en su tumultuosa corriente. Sacudíase todo el armazón de la colonia como una coraza vieja en el tronco de un esqueleto, al soplo de un pampero de borrasca. Los gauchos de los ribazos del Arroyo Grande, habían seguido el ejemplo de sus compañeros de otros distritos, reuniéndose en gran grupo a las órdenes de 2 paraguayos, Baltasar y Marcos Vargas, vecinos de Porongos. El grupo era compuesto de hombres de entraña, avesados al encuentro, aguerridos en la pelea oscura, confundiéndose en las mismas filas los soldados de la antigua milicia con los gauchos errantes. Balta, como llamaban al mayor de los hermanos sus compañeros, era un tipo de empresa y de aventura, decidido y valeroso, que años después, perdido el rumbo en la furiosa oleada de aquellos tiempos, debía caer bajo las garras del primer tirano de su patria. Cualquier terreno era adecuado para la pelea, entonces, en que un profundo sentimiento americano vinculaba estrechamente los espíritus varoniles. Concíbese así que Balta, oriundo del Paraguay, hiciera suya la causa de los orientales, y le siguiesen numerosos adeptos. En esta partida terrible, figuraban 4 hembras de un valor nada común.
No eran precisamente de esos seres que hacen sobrellevar con resignación sus fatigas al soldado, o que se consagran a restañar sus heridas una vez retirados del fuego. Ni vivanderas, ni enfermeras, en la acepción más noble de estos vocablos. Eran sencillamente rudos dragones, hábiles en el manejo del caballo y de la lanza o el sable, vestidas de hombre, y capaces de ejecutar en las horas de prueba los mismos actos de un esforzado varón. En el escuadrón volante gozaban de esa fama, y una de ellas había merecido las jinetas de sargento. Esta cruda amazona, llamábase Sinforosa. Con su boca de labios finos y dentadura de loba, su nariz chata y sus ojillos de coatí, podía ser confundida con un cacique de raza, de esos que tenían 3 pelillos por bigotes y algún perigallo en el cuello. Se imponía en la pelea, a la par de sus 3 compañeras de aventuras. Esta curiosa cuaternidad intrigaba el campamento. Tenían ellas el capricho de darse a los que más habían sobresalido en el combate, sin distinción de clases, porque poseían la pasión del valor. Eran como la zanga, la cascarela, el cinquillo y el renegado de un cuatrillo heroico. Si descubría su hilacha o fibra floja un cobarde en las filas, le miraban con desprecio, y le enseñaban alguno de sus pechos recogidos y enjutos, como indicándole que precisaba mamar en aquella ubre leche de fiera para mejorar su sangre de gallina. En cambio, los valientes las subyugaban, y complacíanse ellas en colocárseles al lado en la carga y en el entrevero, recogiendo sus ternos y juramentos de coraje para repetirlos luego en los fogones. Los gauchos indolentes, desidiosos, de tez pálida y ensortijados cabellos, mirar hosco, delgados, esbeltos, que peleaban a cuchillo cuando se les rompía el astil de la lanza y no dejaban con vida al adversario en rabiosa lucha por el suelo, las tenían siempre detrás, para reemplazarlos en la brega, así que eran muertos o heridos, y salir ellas mismas con la piel desgarrada por el puñal o el sable, orgullosas de haber sentido las fuertes emociones del sangriento choque. El humo de la pólvora y las notas del clarín, producían en ellas efectos semejantes a los de los caballos ariscos. Inflamábanseles los ojos y las narices. Y en vez de hablar, resoplaban, sintiendo entre sus piernas la nerviosa agitación de sus cabalgaduras, y dentro del pecho las sacudidas sordas de su entraña llena de fiereza. No pocos dispersos o rezagados morían a sus manos. Concluido un combate, en que la faena había sido dura, se las veía entre los cadáveres y despojos, las piltrajas y la sangre caliente rodeadas de mastines, dando vuelta a los que habían caído de rostro para reconocerlos y hacer también su botín, que reducíase a veces a escapularios en los cuerpos despojados ya por los vencedores de sus mejores prendas. Si notaban en las orejas de los muertos algún zarcillo de plata u oro, de los que usaban entonces no pocos militares, no perdían el tiempo en abrir el resorte, y cortaban lisa y llanamente de un tajo la parte aquella del pabellón. Pues en ese carcheo había que andar a prisa. Tratándose de sortijas, se cortaba el dedo. Carchar, o sea despojar a los vencidos, muertos en leal pelea, o en mitad de su fuga por la caballería de reserva, era el complemento necesario del triunfo. Los criollos eran pobres, combatían casi desnudos y se apoderaban luego de las prendas de sus adversarios con razón más justificada que los ejércitos de línea, siempre mejor provistos y atendidos. En aquella edad del hierro y del heroísmo no había recompensas halagadoras, fuera del ascenso y del carcheo, los brazos no se ocupaban en otra faena que en esgrimir las armas, o en afilarlas, y eso fue obra de más de 2 lustros. La vida marcial desterró por 10 años lapso precisamente del ostracismo griego el arado y el pico. Sangre y no sudor, regaba la tierra.
Una segunda naturaleza, un carácter nuevo con todas las asperezas de una formación tosca, se fundía en el viejo molde de la familia colonial, que se iba rompiendo con estruendo en todas sus piezas, abortando el tipo derivado y confundiendo las castas en una lucha común, sin rumbos bien definidos, ni aspiraciones subordinadas a un ideal fijo y luminoso. Blancos, negros, mestizos, bronceados formaban en las mismas filas. Las mujeres de raza alternaban con los hombres de pelea. Y de esta junción, de esta fraternidad del valor y de la audacia, de esta existencia azarosa y turbulenta que iba dejando, dispersas sus semillas en un terreno removido sin cesar por los escuadrones en tropel, formábase paulatinamente aquel espíritu nuevo de que hablaba Fray Benito, cuyo germen cuajaba al azar, librado a las fuerzas de la naturaleza y calentado luego por los instintos locales, lo mismo que un huevo de anfibio poderoso al calor de las arenas. Las Indias semicivilizadas, los ambos de indios, los cambujos constituían una hueste numerosa en la nacionalidad que se fundía. Los tupamaros de la clase inferior cruzaban con ellos su sangre, y brotaban engendros con desviación más acentuada del tipo originario. Solo en los focos de población importante se conservaba la prístina pureza, y hasta el hábito de antaño, de orgulloso predominio. Así como el aduar del guerrero indígena era también el de la familia, había su mezcla singular de hogar y de vivac en los primeros ejércitos de la independencia. Odios santos, sensualismos y amores, todo en ellos se refundía. Las costumbres del desierto se ataban con el nudo de heroísmo. Los párvulos solían nacer al ruido de los clarines, o a poca distancia del estridor de la pelea, como engendros de guerra. Y era su bautismo el humo de la pólvora. Sinforosa resumía las propensiones idiosincrásicas del tipo nativo. No quería su tierra y sus campiñas sino para los criollos, y transformábase en furiosa amazona en el campo de la acción, con un sable a la cintura y una lanza de moarra curva en la diestra. Despreciaba las armas de fuego, porque el pedernal fallaba a cada instante. Con el hierro se medía bien el bulto y el golpe era más certero. Mascaba tabaco y se entonaba con aguardiente. Joven y robusta, no la rendía la fatiga, ni la abrumaban las largas marchas a caballo por la noche. Marchas comúnmente llenas de inquietudes y peripecias, de avances y retrocesos, sorpresas y combates parciales, en los que se requiere vigor físico, valor y presencia de ánimo para imponerse a la aventura y al peligro. Tenía sus liviandades y sus grescas de fogón, como sus compañeras. Entonces, a semejanza de Aquiles cambiaba de tienda, y aún se escondía de noche en alguna cañada seca cubierta de pajizales, para burlar al trompa del escuadrón, su preferido. Allí se mantenía arisca como un coatí, hasta la hora de diana. 35 ese su galán, se llamaba Casimiro Alcoba, y era un sambo de indio morrudo y alegre, color de cacao, ojos pequeños muy brillantes, boca grande con dientes de criatura, ancho de espaldas, y pie tan breve como el de una muchacha impúbera. De un pie semejante, era por donde Sinforosa había comenzado por enamorarse, en cuanto al detalle. Pues la primera causal de su pasión, había sido la bravura con que el trompa la librara de la muerte en un entrevero. Casimiro era el único clarín de aquella tropa de centauros. Había servido en un regimiento de milicias con Benavides, entonces cabo, bajo el dominio español. Y en aquella época, aún no lejana, había ensayado la trompa con éxito y también revistado en una banda lisa. El instrumento bélico, lisiado o inválido en varias partes del tubo, había sido sustraído de un cuerpo de guardia de San José en donde estaba arrumbado, por el mismo cambujo en la noche de su deserción. Las soldaduras de estaño le quitaron luego el aspecto de flauta que ofrecía su cuello de bronce, y cuando Casimiro ponía sus anchos labios en la embocadura, el instrumento parecía arrojar notas más agudas que en sus buenas épocas.
En las refriegas a sable corvo y lanzas de media luna, Sinforosa a horcajadas en un cebruno entero solía gritar al cambujo en medio del choque de armas y caballos. Camero. Mete las pulpas en el tubo, Mandria. El bravo cambujo, a quien su hembra motejaba con el nombre de Camero, acercaba a la embocadura sus gruesos labios, que era como refundir una trompa en otra trompa, y salían entonces del retorcido bronce esas notas que convierten en furor el denuedo del soldado, y que los caballos contestan con enérgicos relinchos, trémulos, con el ojo encendido, los molares como engarzados en el freno y las crines sacudidas bajo el hervor de la sangre generosa. Él se vengaba de las demasías de aquella vivandera formidable, llamándola Sinfora, y echándole en el botijo de caña fuerte, con que brindaba a los soldados del escuadrón, todo un cartucho de pólvora gruesa, de la que se usaba para carga de las tercerolas de chispa. Verdad que él mismo se aplicaba frecuentemente la pena, echando un trago de aquel líquido abrasador en su garganta, y que aún lo extrañaba de veras momentos antes de entrar en pelea. Lo que es a Sínfora, el licor le sabía siempre bien. Los tres gustos de Casimiro se resumían pues, en estas tres cosas: Sínfora, caña y pólvora. Y era a mérito del primero, que él se había permitido poner a prueba la fecundidad de la amazona terrible, para que no se extinguiese la casta. Tenía ella que dar buenos dragones. De ahí que Sinforosa hubiese engruesado notablemente, y esto había tenido su principio mucho antes de que Perico el bailarín y Venancio dieran el grito de libertad en Asensio. A la sazón, Sinforosa se iba en bulto, y parecía a caballo con su cara chata, sus pechos salientes y su gran vientre una peonza con ojillos y verruga. No demoró ella en disimular su obesidad falsa ciñéndose una faja. Y se cinchó sin piedad, hasta disminuir casi en 2/3 el volumen. Esto apresuró el suceso, y las caderas empezaron a resentirse seriamente. Con todo, ella seguía en sus tareas habituales de campamento, recogía leña en el monte para su fogón, desollaba ovejas, iba al arroyo por agua, ataba los caballos a la estaca, ponía la carne en el asador, y, aún se permitía algún solaz con los pujantes dragones, sin casco ni coraza, de Baltasar Vargas. En cierto día, del alba al meridiano, el escuadrón hizo una jornada de 10 leguas, a trote firme con ligeras treguas, al solo objeto de dar resuello a las cabalgaduras. Cuando se mandó acampar, Sinforosa, que venía acosada por los dolores, siguió a prisa su marcha hacia unos árboles pequeños que hacían isleta junto al arroyo. Casimiro, que aún no se había apeado, díjola al pasar: ¿A dónde vas huyendo, Sínfora? Ella, que iba mascando tabaco, escupió con un visaje iracundo, desprendióse el botijo de aguardiente que a manera de cantimplora llevaba atado a la cintura, lo dejó caer en el pasto, y contestó: Mi apura el guachito, sarnoso. El clarín se echó a reír. Ella prosiguió su marcha a trote largo, mostrando el puño. Más adelante, dejó caer el sable corvo y la caldera y una calabaza de pico enorme y un pedazo de tabaco negro. Las angustias aumentaban. 36 Sinforosa no perdió por eso el ánimo. La fiera amazona no podía arredrarse ante un fenómeno natural como el que sentía operarse en sus entrañas de indígena bravía. Arrojóse sin ayuda del caballo, en un trecho de verde y abundante gramilla, casi encima del borde del arroyo, al reparo de los arrayanes en grupo. Levantóse la pollera corta, hasta enseñar por encima de las rodillas dos piernas fornidas, algo cambadas, color de cobre. Echóse en las hierbas dando una especie de rugido, ahogado por la energía indómita, y sacudió los brazos bajo su cabeza cubierta de greñas, con las manos bien abiertas y temblantes, buscando dónde cogerse. La acometía un dolor agudo en las caderas. Al fin, sus dedos tropezaron con un tronco de arrayán, y se afirmaron en él como dos tenazas.
El cuerpo de Sinforosa se agitaba y encogía a uno y otro lado en contorsiones violentas. Pero ella pugnaba por dominar el trance. Y, con los ojos cerrados, había como hundido en su labio inferior sus dientes pequeños, blancos y filosos para sofocar el quejido y aumentar el esfuerzo. Por 2 veces creyó triunfar, y otras tantas se retorció. Algunos minutos quedóse inmóvil como muerta. Luego se estremeció, arrancóse la vincha entre temblores, volvió a aferrarse al tronco hasta hacerse un arco, y de pronto, lanzó un grito, echando a un lado la cabeza. Algo se removía al alcance de su brazo en medio de vagidos. Mas, Sinforosa, dejóse estar quieta por largos momentos. Sabía ella bien que lo que allí se movía era un criollito berrendo en negro. Solamente abrió los ojos al graznar de un cuervo de cabeza calva, que intentó abatirse sobre el grupo. Entonces, ella se puso sobre los codos, apretó los labios colérica, y escupió hacia arriba. El cuervo pasó con las alas tendidas, mirando abajo, entreabierto el curvo pico, como si hubiese atisbado desde muy alto una presa segura. Sinforosa se acomodó despacio maniobrando a su manera. Incorporóse en parte, irguiendo el cuello. Echó su zarpa corta y gorda a la criatura. Fuela atrayendo poco a poco hasta colocarla a un lado y la cubrió con el jirón de poncho o bayeta.